ya no hay qué hacer. No encuentro trabajo, he abandonado mis estudios por falta de recursos. Todos esos sueños, esas esperanzas, esas metas que tenía, cada vez las hallo más lejos de realizarlas. Toco puertas, me las cierran. Me pongo metas, falta recursos. Me encuentro en un estado en el cual pues ya no encuentro el camino. Yo quiero seguir adelante, pero no puedo. Quisiera encontrar una respuesta. Quisiera encontrar que alguien me diga qué hacer ante esta situación. Quisiera comprender cómo salir adelante. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación en la cual en nuestra vida solo vemos negatividad, en el cual solo vemos puertas cerradas, en el cual prácticamente nos encontramos en un estado de desánimo? El día de hoy quiero hablar sobre ese estado, pero no del desánimo, porque sabes que el desánimo no existe en sí una definición. Lo que existe es la palabra animado. ¿Sabías que la palabra animado o el estado animado viene del vocablo latín que significa vida, respiro, soplo? Esa es la palabra que existe en sí y es prácticamente la actitud que nosotros como seres humanos tenemos. El ánimo, la palabra animado. Desanimado es una palabra compuesta en el cual el prefijo des significa negatividad, significa que no está. Eso significa el prefijo des. En ese sentido, cuando le ponemos ese prefijo des a la palabra animado, si prácticamente le estamos quitando o decir que estamos sin ánimos. ¿Y qué significa estar sin ánimo? Como yo te dije al inicio, la palabra animado significa, según el vocablo latín de animes, significa vida, significa soplo, significa respirar, respiración. En ese sentido, cuando una persona viene y está desanimada, esa persona no tiene vida, no tiene soplo, no respira. Y es por eso que esa persona cuando entra en ese estado, cuando prácticamente viene y se desanima, entra en un estado de depresión. Empieza a entrar a un estado en el cual, aunque las cosas sean positivas, pero como la persona ya no tiene vida, ya no tiene respiración, ya no respira, solo ve cosas negativas ante todas las circunstancias. Mira, yo sé que estamos viviendo en una sociedad en la cual solamente se oye mencionar en los noticieros crisis, se oye mencionar falta de oportunidades. Vemos como la mayoría de gobiernos y sociedades lo que la población exige es que no hay oportunidad de empleo para los jóvenes. Los universitarios, ¿qué es lo que quejan cuando salen graduados? Es que no hay oportunidades laborales. Que el empresario, ¿qué es lo que queja cuando está en una empresa? Es que las ventas son bajas, etcétera, etcétera. Vemos que prácticamente el mundo solo viene y se expresa con quejas, quejas y quejas. Y prácticamente eso convierte a la sociedad en un estado de desánimo. En ese sentido, hoy quiero hablar sobre cómo nosotros podemos animarnos, cómo nosotros podemos estar siempre animados, porque el desánimo es malo, estimado amigo y amiga. ¿Por qué es malo? Mira, primeramente cuando una persona entra en desánimo, esa persona prácticamente empieza a tener una miopía ante las oportunidades. Esa persona cuando empieza a entrar en un estado de desánimo, como entra en una miopía, es decir, entra en una ceguera en la vida porque le falta respiración, porque le falta ese soplo de vida que significa la palabra ánimo, prácticamente esa persona empieza a estar en un estado, llamémoslo así, de tristeza. Cuando esa persona entra en un estado de tristeza, esa persona empieza a surgir en ella un estado de depresión. Y ojo aquí, la depresión es fatal para la vida de una persona. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona entra en depresión, esa persona ya no le haya sentido a la vida.
Y esa persona prácticamente entra a un estado de muerto en vida. Es decir, que todo lo que hace ya lo hace porque hay que hacerlo, pero ya no le encuentra ningún sentido, y ninguna alegría y ninguna felicidad al hacerlo. Y ese estado de depresión puede conducir a la muerte. Hay dos tipos de muerte. Está la muerte espiritual, que es la muerte, llamémosla así, que una persona ya no vive, sino que existe. Y está la muerte física. Y sí, estimado amigo y amiga, la depresión puede conducir a una persona a una muerte física. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que dicen, ¿y de qué murió? Es que entró en un estado de depresión. Inclusive hay pastillas que tratan de ayudar a esa persona a que ya no tenga depresión. Entonces, en ese sentido, amigo y amiga, es importante que si tú te encuentras en una situación de desánimo, lo ataques y te levantes y te animes. Pero tú dirás, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo me estás diciendo que me salga de ese estado de desánimo y entre en un estado de ánimo si no sé ni qué hacer ante las circunstancias? Pues el día de hoy yo te voy a mostrar 3 tips, 3 claves cómo tú puedes salir del desánimo y entrar al estado de ánimo. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Mira, hay un libro en el cual habla sobre eso, sobre lo que es el desánimo. Y es el libro de Josué. Específicamente, si nos vamos al capítulo 1, del versículo 8, nos habla sobre lo que es el desánimo. Y nos dice de la siguiente manera. Dice el versículo número 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Pero las 3 claves están en el siguiente versículo. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. Primer clave. Sé fuerte y valiente. Tú dirás, ¿y cómo voy a ser fuerte y valiente si ahorita lo que menos quiero es levantarme? Pues tienes que ser fuerte aunque te sientas débil. Tienes que ser valiente aunque te sientas con temor. Tienes que buscar oportunidades aunque quizás hayas tocado 10 puertas y te las hayan cerrado. Tienes que levantarte, tienes que ser valiente, porque solamente así tú vas a poder seguir adelante. Los miedos se vencen haciendo a eso que tienes miedo. Es decir, que si yo vengo, no tengo ganas de levantarme, tengo ganas de seguir acostado ahí, pues tienes que levantarte aunque tú no quieras. Es decir, si tú vienes, tienes que ir a salir a buscar trabajo, pero ya no quieres seguir porque te han cerrado 20 veces las puertas, pues tienes que seguir adelante mañana lunes a seguir a buscar trabajo. ¿Por qué? En eso consiste en que tú tienes que ser fuerte y valiente. Es decir, hacer las cosas aunque no quieras hacerlas. Soy fácil, ¿verdad? Yo sé que no es fácil. Yo he pasado esos momentos difíciles. Yo sé que es bien complicado hacer una acción cuando uno no tiene ganas de hacerlo. Pero ahí está el secreto. Ahí está la clave, estimado amigo y amiga. Cuando tú te sientas que no quieres seguir adelante, cuando tú vienes y quizás ya has intentado 10 veces ese proyecto y 10 veces has fracasado y tú dirás, ya no lo quiero volver a hacer porque ya no. Pues tienes que hacerlo otra vez. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. ¿Por qué? Porque ahí cuando tú vienes, reinicias otra vez ese proyecto de estudio, sales a buscar trabajo o retomas ese sueño o esa meta que le has dejado abandonado por falta de recursos, es cuando empieza ese ánimo, cuando empieza ese soplo de vida, cuando empiezas a respirar otra vez. Y eso es lo que te da ánimo a seguir adelante. Clave número 1. Sé fuerte aunque te sientas débil. Sé valiente aunque tengas miedo. Y sigue esta promesa que está en el libro de Josué. No tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo ni te desanimes. Tener miedo es lo más normal que existe. Yo escribí un artículo que lo puedes buscar en la página www.conferenciasvivenciales.com donde hablo sobre el miedo. Y el miedo es algo que vive en nosotros. El miedo es algo que nunca lo vas a tener fuera de ti.
Pero la clave está en saber manejar ese miedo y saberlo usar para tu beneficio. Pero hoy no voy a hablar del miedo. Yo te invito a que busques ese artículo en esa dirección que yo te acabo de dar. Pero dice acá esta promesa: no tengas miedo ni te desanimes. No, amigo y amiga. Tienes que animarte, tienes que seguir adelante. No importa la situación, cómo se muestre. Mira, yo tengo una clave y te la voy a regalar. Y a mí me ha funcionado. Yo hago las cosas no para la aprobación de otra persona. Yo hago las cosas porque yo me siento feliz. Sí, estas conferencias, por lo menos, te lo voy a poner práctico. Estas conferencias, ¿sabes por qué las hago yo? No creas que nadie me está pagando por hacer estas conferencias. No creas que quizás lo hago porque alguien me lo ordena que tengo que hacer esta conferencia. Yo lo hago porque hay algo en mí que me dice que tengo que hacerlo. O sea, es lo que me da vida a mí. Y al transmitir estos mensajes del Centro de Entrenamiento para la Vida CENEP, en el cual yo transmito para que otras personas sigan adelante. Así tienes que ser tú. Tienes que hacer esa acción no porque estás buscando la aprobación de alguien, es porque tú necesitas respirar, es porque tú necesitas vida y necesitas sentirte animado para seguir adelante con tus metas y con tus sueños. No te desanimes, sigue adelante. La vida es hermosa y la vida solamente se vive una vez, no dos veces. Tú nunca vas a volver a vivir ese día. Tú nunca vas a volver a visitar ese lugar, nunca vas a volver a estar en ese momento. Pero quiero continuar y la tercera clave es donde dice: porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Mira aquí. Dios nunca te va a abandonar, pero tú dirás: pero es que yo soy un gran pecador. Yo he cometido tantos errores. Si tú supieras mi vida, me dirás tú. Es que yo no te estoy hablando de tus pecados. Yo no te estoy hablando de tu vida. La promesa que Dios da acá es que Él va a estar contigo. O sea, Él va a estar contigo. Aunque quizás te hayan dicho de que tú ya no, te vas a ir al infierno, quizás te hayan dicho de que tú ya no tienes salida, que eres un rebelde, que eres un pecador, no sé qué te haya dicho la sociedad o la religión, pues yo te digo algo. Bueno, yo no te lo digo, la Biblia te dice algo y hay una promesa que Dios te dice, que Él te va a acompañar siempre. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una creación de Dios. ¿Que te has equivocado? Sí, pero no dejas de ser una creación de Dios y un potencial hijo o hija de Dios. Que te has cometido errores, quizás que la sociedad los castiga, quizás hasta con muerte. Pero Dios te dice: eres mi creación y eres un potencial hijo de Dios. Y aplicas. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Ser fuerte, ser valiente, no tener miedo y no desanimarte. Y Dios te promete que nunca te va a abandonar. Y nunca es nunca. Así es que si estás herido porque la sociedad te ha herido o la religión te ha herido, Dios te va a curar esas heridas. Solamente tienes que llegar a Él. Solamente tienes que ir a Él. Y ojo aquí, yo no te estoy diciendo aquí que vayas a una iglesia, no te estoy diciendo que vayas a una religión. Dios te está diciendo aquí que tienes que acercarte a Él. No a un pastor y no a una iglesia y mucho menos a una religión. Porque si vas ahí, te van a volver a herir. Te van a volver a juzgar. Te van a volver a criticar eso que tú haces. Pero Dios no. Dios, antes de criticarte, Dios antes de herirte, Él te sana. Y Él te dice: sé valiente, no tengas miedo y no te desanimes. Y tú dirás: ok, ya tengo las claves cómo hacerlo, cómo salir de ese desánimo, pero ¿cómo lo hago? O sea, sí, quiero hacerlo, quiero hacer esas claves, pero yo ni sé cómo hacer esas claves. Yo no sé ni cómo ser valiente, yo no sé ni cómo no tener miedo, yo no sé ni cómo ser fuerte, porque no sé. Ya me dicen las claves, pero no entiendo cómo hacerlo. Pues dice la promesa de Dios en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Josué, dice que hay 3 claves también para que tú seas valiente, para que tú no tengas miedo, para que tú no te desanimes y para que tú seas fuerte. ¿Y sabes cuál es? Fácil, dice:
Recita el libro de la ley, recita lo que es el manual de vida. ¿Sabes qué significa la palabra recitar? La palabra recitar significa hablar en voz alta. Cuando tú vienes y lees el manual de vida, lees ese libro de la ley que menciona Josué 1:8, tienes que recitarlo, más que leerlo. Yo en lo particular aplico eso en mi vida. Yo cuando estudio para un examen, para una prueba o para que voy a aplicar a algo, ¿sabes cuál es la clave que yo hago? Yo me pongo a leer en voz alta. Me pongo a recitar lo que yo tengo que estudiar. Porque cuando tú recitas, está comprobado psicológicamente de que cuando tú lees en voz alta, ayudas a mejorar la memoria, entender textos complejos y fortalecer los vínculos emocionales. Es decir, cuando tú vienes, expresas con tu boca lo que estás leyendo, automáticamente eso entra por tus oídos y lo que entra por tu oído se conecta con tu memoria y el cerebro fácilmente lo digiere. Así es que la clave para que tú vengas, seas fuerte, seas valiente y no te encuentres en un estado de desánimo, lee la Biblia en voz alta. Eso no significa que vas a gritar. No, simple y sencillamente léela en voz alta, léela para ti mismo, no la leas en silencio. Eso significa la palabra recitar. Recita la Biblia en voz alta y hazlo despacio. Pero después dice, medita en él de día y de noche. ¿Sabe qué significa la palabra meditar? La palabra meditar significa pensar en algo específicamente. Yo te voy a dar una clave en este momento cómo tú puedes meditar. Una clave para meditar. Yo cuando leo una cita bíblica o cuando leo cualquier libro y yo quiero entender ese libro, quiero vivir esa lectura, yo lo que hago es imaginarme lo que estoy leyendo. Sí, esa es una clave para meditar. Vengo yo, leo un libro y me pongo a imaginar lo que está sucediendo en esa lectura. Me pongo a ver cómo es que el autor trató de decir en ese párrafo. Y cuando yo me lo imagino y vengo, yo trato de que digamos, si lo veo en la cita bíblica, digamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Proverbios 9:10 dice de que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y vengo yo y me pongo a imaginar cómo es que yo, al conocer más del Espíritu Santo, yo soy más inteligente. O Mateo 6:33, que dice buscar primeramente el reino de Dios. Entonces vengo yo, me pongo a imaginar qué es buscar el reino de Dios. Y cómo es que yo puedo tener las añadiduras que hay por medio. Y así te puedo ir mencionando diferentes lecturas que yo hago. Clave para meditar, imagina lo que lees. No leas solo por leer. Otra clave es que lo hagas de día y de noche, es decir, siempre. Mira, yo sé que estamos viviendo en una sociedad donde lo menos que inculcan es leer. Porque prácticamente cuando hacemos una investigación, lo primero que hacemos es poner en Google y buscar y ya nos da resultado. Inclusive buscamos resúmenes de libros, etc. Pero amigo y amiga, la clave para que tú siempre tengas ánimos es que medites en el manual de la vida. Tú dirás, pero es que es bien aburrido leer la Biblia. Es que leer la Biblia es de religiosos. Yo no creo en lo que dice la Biblia porque cada líder religioso lo pone o lo analiza a un criterio personal. Yo te invito el día de hoy a que leas el manual de la vida, porque eso es la Biblia. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia tampoco es un libro de una iglesia. La Biblia es el manual de nuestra vida y ahí vas a encontrar soluciones a diferentes circunstancias que tú te encuentres en la vida. Amigo y amiga, cuando tú vengas y empieces a meditar y empieces a recitar lo que es el manual de vida, tú no te vas a encontrar ya en un estado de desánimo, te vas a encontrar en un estado de ánimo, porque la palabra de Dios nos dice de que como resultado, al recitar y meditar el manual de vida, nosotros vamos a tener prosperidad y a tener éxito. ¿Por qué? Porque tenemos vida.
ya no te desanimes. Deje el desánimo a un lado. La vida es demasiado hermosa para vivirla desanimado. Pero es que no hay oportunidades, créalas. Pero es que no hay recursos. Tienes el recurso más importante que es tu vida. Tienes el recurso más importante que es la palabra de Dios, que es el manual de vida. Con esas dos cosas, tú puedes prosperar y tener éxito en la vida. Quita ese de tu vida y quédate nada más con animado. Tú tienes que estar animado siempre. Tú tienes que estar animado siempre. No importa la noticia que te den, no importa las circunstancias que te den, siempre tienes que vivir animado en la vida. ¿Por qué? Porque eres una creación de Dios. Porque eres un potencial hijo de Dios. Y Dios te ha hecho o te ha permitido estar en este mundo para que hagas algo maravilloso con tu vida. Y Dios no ve tu pecado. Dios ve el amor y la disponibilidad que tienes tú para cumplir el propósito del cual tú estás en este mundo. Desanimado nunca, animado siempre. Dios te bendiga.